y a decisión la unidad de nuestra patria, lo que nos han dado nuestros padres, lo que nos han dado nuestros abuelos, lo que han deliberado las generaciones y las épocas. ¿Eso es la democracia? No, la democracia no sirve para votar la unidad del país. La democracia no sirve para votar las libertades de la gente y para que un 51% se imponga a un 49% y restrinja las libertades de los demás. Eso es totalitarismo disfrazado de democracia. Eso no podemos aceptarlo, pero estamos desarmados. Antes me preguntabas y no te he contestado. A raíz de un libro que había escrito, el que prologó Aznar. El que prologó José María Aznar. Lo trabajaste mucho y fundamentaste muy bien. Fue el primero. Ahora los trabajo menos, porque lo tengo más claro. Y realmente trataba de dar una respuesta al derecho a decidir, entonces formulado como derecho de autodeterminación, porque lo del derecho a decidir no es más que un eufemismo, y el derecho de autodeterminación es otro. Y trataba de dar todas las respuestas históricas, jurídicas, sociales, incluso morales, a todo esto. Pero, claro, una vez escrito, me quedé vacío. Dije, si en realidad todo esto me da igual. Si yo esto lo voy a defender porque es la patria de mis padres. Entonces, un individuo que me dice que democráticamente pueden tomar la decisión de usurparme y de robarme, tiene que recibir otro tipo de respuesta. No es ya una respuesta argumental. Tiene que recibir la respuesta de, oiga usted, señor de Barcelona o de Bilbao, que dice que va a votar para quitarme lo que a mí me han legado mis abuelos. Que sepa que si me mete la mano en el bolsillo yo me voy a defender. Y me voy a defender porque usted me está agrediendo, porque usted me está robando. Estamos hablando de un patrimonio. Y eso hay que decirlo en esos términos. Y si no lo decimos en esos términos, estaremos derrotados. En el momento que estemos sometiendo o estemos ya planteando la votación de la propia unidad nacional, yo creo que estamos en la antesala de momentos muchísimo más graves y muchísimo más dramáticos, porque normalmente estas cosas no se deciden en las urnas, sino en el campo de batalla. Así es. Así, al trantrán, hemos sacado ya los dos frentes separatistas. Por un lado, el que está centrado en tu tierra, Santiago, y Cataluña. Has mencionado ya a Cataluña. Pero nos encontramos los españoles la alegría de que presides el único partido que ha puesto el dedo en la llaga sobre el estado de las autonomías. Sois únicos. Es como un precepto de cumplimiento en España desde nuestra llegada a la democracia, que ahora hay que poner en solfa. Somos únicos también en lo de decir cosas que piensa tanta gente y no obtener representación. Es algo fantástico, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas decía el otro día que un 30% de los españoles quieren o eliminar completamente las autonomías o restarles competencias. En concreto, un 20% planteaba la eliminación total de las autonomías, es un dato significativo, y un 10% la reducción de las competencias de las autonomías. Luego había un porcentaje que no sabe, no contesta, que era en torno a un 17%, es decir, es un dato verdaderamente significativo. Ya sé que no lo piensan todos los españoles, pero es que hay un 0% de diputados que lo digan en el Congreso. Y eso es una anomalía democrática. Es una anomalía democrática porque durante muchos años, con esto y con otras muchas cosas, se nos ha dicho que hay cosas que no se pueden decir, que no se pueden pensar, que son políticamente incorrectas, que estamos equivocados, que eso es una locura, que ya no tiene marcha atrás. Claro que es muy difícil cambiar las cosas, sobre todo cuando nos desalientan. Pero algunos somos inasequibles al desaliento, pero sobre todo inasequibles al desaliento que nos quieren transmitir los demás, fundamentalmente cuando el que nos quiere transmitir el desaliento es el adversario o es el enemigo. Eso no nos lo podemos permitir. Claro que es posible cambiar todo eso. Claro que no es posible cambiarlo de la noche a la mañana. Pero el tiempo nos va a dar la razón, de manera sistemática, día tras día. Porque esto no se puede sostener, ni desde el punto de vista de la economía, ni desde el punto de vista de la igualdad de los españoles. La destrucción de una nación viene por la destrucción de la igualdad de los nacionales. Y la destrucción de una nación viene por la limitación de las libertades de los nacionales, limitación que se está produciendo en Cataluña, que se está produciendo en mi tierra, que en cierta medida se produce aquí, que se está produciendo en Galicia y que se está produciendo cada vez más en Baleares, en manos de los líderes locales. Y cuando la gente ve que el Estado no le defiende, se desentiende de ese proyecto común, se desentiende, es normal. Y toma otros derroteros, se dedica a sus cosas y entonces hay ideas que se dejan de defender y hay ideas que desaparecen. Por lo tanto, esa batalla hay que darla. Y hay que darla
con claridad, con contundencia y a la vez prudentemente, con argumentos. Claro que eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Claro que hay que ir paso a paso y que esencialmente hay algunas competencias que debería recuperar el Estado, como las de educación, sanidad y justicia, que son en definitiva las que más determinan el corpus de la igualdad entre los ciudadanos, el acceso a la sanidad, el acceso a la justicia. Claro, pero sobre todo es importante tenerlo claro, el tiempo nos va a dar la razón. Con un 100% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, esto no se puede sostener. Como muchas otras cosas que nos dicen que se pueden sostener solo porque invocan frases, palabras. El Pacto de Toledo. Dice Pacto de Toledo y parece que las pensiones se van a poder pagar. No es verdad. La pirámide poblacional española impide el sostenimiento de las pensiones tal y como las conocemos hoy dentro de unos años. Las personas que están aquí, más mayores, sí van a disfrutar de sus pensiones, pero los de mi generación no vamos a disfrutar de las pensiones. O vamos a tener unas pensiones verdaderamente limitadas que nos van a impedir vivir únicamente de ellas. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Y por qué no se pueden sostener las pensiones? Porque tenemos unos costes de la estructura del país que son demenciales, que son determinantes y de los que fundamentalmente son responsables las autonomías. Nosotros calculamos que entre 70.000 y 100.000 millones de euros es el coste directo imputable a la estructura de las autonomías y del que se podría prescindir manteniendo los servicios públicos, manteniendo el estado de bienestar. Es decir, estimamos que para mantener lo que se conoce como estado de bienestar, que no solo es lo que nos den, sino lo que no nos quiten. El estado de bienestar yo creo que se tiene que componer también de que el Estado no confisque el trabajo de los españoles a través de unos impuestos injustos. Todo eso, todo ese estado de bienestar solo se puede sostener si atacamos el estado de bienestar de los partidos políticos, que es el Estado autonómico. Porque no es normal que la sanidad se haya duplicado en sus costes en 10 años. En cuanto se ha pasado a las autonomías, cuesta el doble. Cuesta el doble. Y eso no se explica por razones de crecimiento demográfico, ni por razones de envejecimiento de la población, ni por razones migratorias. Puede haber un aumento, pero no puede costar el doble. Claro, el empleo público, no solo de funcionarios, sino de laborales, y de asesores, y de enchufados, y de políticos que han proliferado por doquier, ha pasado en España de 800.000 personas a 3.100.000 personas en el año 2009. Ahora ha bajado algo. Es decir, aumentó el empleo público en España en un 400% desde la llegada de la democracia, cuando la población española solo aumentó en un 20%. Algo está fallando. Pero claro, hay que decir que el rey está desnudo y hay que ir contra las oligarquías que viven de todo eso y que no quieren desmontarlo. Y sí, nosotros lo vamos a hacer, aunque a veces no sea muy popular o aunque a veces nos tachen de locos o de pretender algo imposible. No necesitamos 17 parlamentos. Y del mismo modo, ocupé después algunos puestos, uno de una agencia de protección de datos, que en la Comunidad de Madrid, cuyo cierre piloté, y que a pesar de que los funcionarios que allí estaban hacían un trabajo importante, era un trabajo que podía hacer una única fundación nacional, y después en una pequeña fundación pública donde fui nombrado. Y una vez se pidió mi comparecencia, 4 meses después de ser nombrado, en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, por parte de UPyD, pues sorprendió mi posición porque animaba al propio gobierno al cierre de la institución que yo dirigía. Dije, una vez analizado las funciones de esta institución, yo animo al gobierno a que piense en el cierre de esta institución, ante la sorpresa de los que me habían nombrado, que lógicamente no lo tomaron muy bien, porque eso ya impedía que otra persona fuera nombrada. Y fue cerrada después, pero bueno, esto es difícil hacerlo cuando además uno está viviendo de ello, porque tiene que ir a casa y tiene que explicar que lo de mantener a los hijos, pues ya se verá cómo se hace. No, yo cuando he tenido que tranquilizar en casa por este tipo de acciones un poco suicidas, pues la verdad es que siempre he procurado decirle a mi mujer, digo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor? ¿Tener que vivir una temporada en casa de los padres? Pues no es tan grave, ¿no? No es tan grave. Hay una red familiar en la que confiamos y que ha funcionado en España de una manera maravillosa y gracias a la cual no ha habido un estallido civil, a pesar de que los podemitas lo están intentando. Hay una red familiar extraordinaria, hay unas instituciones como Cáritas y otras muchas que han jugado un papel determinante en España, ¿no? Y algunos, gracias a esa red familiar, pues hemos podido ser auténticos y hemos podido permitirnos el lujo de decir lo que pensábamos y de hacer lo que debíamos. Los que, de alguna manera, yo me confieso ante ustedes, pecador ante todo, pero también que he seguido muy de cerca, de una manera callada, yo nunca he llamado ni he molestado a Santiago, desde los inicios de Vox.
por cuestiones de alguna manera cercanas. A mí viví muy cerca esa fuerza que se presentó por primera vez a Europa. Y justo he de reconocerlo aquí en público y además en esta gran ciudad de Valencia, que noto para bien cambiado a Santiago Abascal. Le noto 2 años después más humano y más autocrítico. Y me ha hecho muchísima gracia uno de los refranes populares de su pueblo, de Amurrio. Sí, lo digo yo. No sé, no me atrevo. Yo no me atrevo tampoco, No, porque sí, soy... yo creo que ese no debes, no debo. Pero visto lo visto... Yo tampoco. No. Sí, podemos callarlo. Hay que callarlo. Debemos. Es una frase hecha de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos que no viene a cuento. Luego en petit comité la decimos. Pero sí, se puede. Pensaba que era uno mucho peor, hombre. No, ese, no. En esencia, Adelante. vistos los cojones, macho. Así es, Santiago. Así es, ha así habido es. que asumirlo. ¿Ha costado esa autocrítica? ¿Te sientes tú más cercano? Bueno, yo creo que en realidad yo no he hecho la autocrítica suficiente, ¿no? Porque hace un momento me preguntabas por esas instituciones en las que he estado y yo me he echado muchas flores diciendo que pienso que todas eran prescindibles. Pero quizá yo me di cuenta demasiado tarde. De la del Parlamento Vasco muy pronto. Pero lo dijiste. Bueno, lo dije, pero quizá podía haberme dado cuenta antes. Y yo creo que en este momento es hora de reconocer a muchas personas que lo dijeron antes. Que lo dijeron mucho antes. Que lo dijeron incluso cuando se formulaba ese modelo político. Que dijeron que nos llevaba al desastre, a la desunión. Y fueron adelantados y fueron incomprendidos. Y se quedaron durante décadas probablemente en los márgenes del sistema. Y siguen en los márgenes del sistema. Sí. Pero bueno, a algunos ahora les acompañamos también en esa reflexión. Bien, la otra más gorda no la decimos entonces, No. Estamos desde hace ya, pues quizá desde estas elecciones europeas que marcaron quizá el destino de España, pues los españoles estamos viendo que en nuestras calles empiezan a acampar lo que históricamente siempre hemos leído en los opúsculos de historia sobre una izquierda violenta que incluso, y dado que estamos entre amigos se puede decir, y dado que una de tus referentes históricos preferido, Calvo Sotelo, murió asesinado, ¿no? Se puede calificar de izquierda genocida, ¿de acuerdo? Pero si eso es difícil de comprender para los padres de familia, para las personas de bien, aún más difícil comprender, queridos amigos, es el ver cómo ese veneno cala en la sociedad y se difunde de acera en acera. Es difícil de comprender, de asumir, si sobre todo pensamos en nuestros hijos. ¿Por qué es Calvo Sotelo? Siempre esto me ha llamado la atención y tengo ahora a mano, Calvo Sotelo es uno de tus personajes preferidos, teniendo tan cerca a Blas de Lezo, que nos dijo a los españoles, a los hombres, que procuráramos mear en dirección a Gran Bretaña. Y tú vas y sales con Calvo Sotelo, macho. Yo no sé si dijo eso Blas de Lezo, pero si me haces elegir necesariamente entre Blas de Lezo y Calvo Sotelo, yo creo que también me quedo con Blas de Lezo. Es decir, con todo el respeto y la admiración hacia la figura de Calvo Sotelo, pero mi referencia a Calvo Sotelo, especialmente en este libro, es también por elegir una figura histórica de ese momento, absolutamente incomprendida, llevada al martirio, llevada al asesinato, y que fue incomprendida también por la derecha de entonces, porque supo comprender el problema social y conciliarlo con el problema, y conciliar eso con el problema nacional, y por eso fue asesinado, en definitiva. También le pasó a José Antonio Primo de Rivera, y eso hay que reconocerlo. Pero no, aquí hay una doble vara de medir. El otro día, también en una tertulia, se estaba hablando de los nombramientos, que creo además en Valencia, que se habían hecho de amigos y familiares por parte de, no sé si el gobierno de la comunidad o el gobierno...
Decían, oye, ¿cómo los mismos que critican eso luego vienen y nombran a los familiares? No es raro, porque la izquierda goza de una superioridad moral. Hay una doble vara de medir. La izquierda puede hacer unas cosas que no puede hacer la derecha. Y yo dije, pero si el problema es de raíz, si incluso en términos históricos y por no eludir, y sin tomar posición, pero por no eludir ni siquiera nuestra historia reciente, o no tan reciente, ¿cómo es posible que Largo Caballero y Indalecio Prieto tengan legitimidad para dar un golpe de Estado a la República y que el general Franco no tenga legitimidad para dar un golpe de Estado a la República? O no tienen legitimidad ninguno, o la tienen todos. ¿Cómo es posible que vivamos en un país que retira las estatuas de el que fue jefe del Estado, más allá de la consideración que cada uno tengamos de él, y mantiene las estatuas de Indalecio Prieto y de Largo Caballero? Si incluso en la Unión Soviética ahora, o sea, en Rusia, se están recuperando las estatuas que fueron derribadas entonces. Forma parte de nuestra historia. Ya es hora de que aceptemos nuestra historia como es, con sus claroscuros, con los aciertos y con los errores de cada uno, y mientras no hagamos eso, seguiremos en las banderías, seguiremos en el sectarismo que pretende la extrema izquierda. ¿Cómo un veneno nos puede hacer daño? Un veneno nos puede hacer daño cuando no hay antídoto, o cuando no se usa el antídoto. Y en España nos pasa eso. No es que no haya antídoto frente al odio de la ultraizquierda, es que no se usa. Es que la derecha está acomplejada, está asustada. Y yo no digo que la derecha tenga necesariamente que hacer una reivindicación de ese pasado histórico reciente, pero no puede asumir el ser avasallada por la izquierda permanentemente sin ponerle a la izquierda ante sus propios fantasmas. No puede aceptar eso. Antes contaba, no sé si en la mesa o tomando el café antes, mi abuelo gobernó nuestro pueblo durante 16 años, del año 1963 al año 1979. Fue alcalde de Amurrio y fue diputado foral en Álava de Agricultura y de Promoción del Vascuence. Esto es importante decirlo, porque ante esto también hay algunos mitos. Y cuando llega la democracia, junta a sus hijos, 8, y les dice, no os metáis en política, ahora les toca a ellos. Le dice, ahora les toca a ellos. Un hombre como mi abuelo, que pensaba que nunca se había metido en política, porque a mí me decía, yo nunca he hecho política. Hombre, abuelo, fuiste alcalde. No me digas como Franco que haga como yo, haga usted como yo, no se meta en política. Y mi abuelo se rebelaba y me decía, no, yo nunca he perseguido a nadie por sus ideas, nunca he perjudicado a nadie, he gobernado para mi pueblo. Y era verdad. ¿Sabéis quién era concejal junto a mi abuelo en la misma corporación en la que él era el alcalde? El padre de Sabino Cuadra, el individuo que rompió la Constitución en la tribuna del Congreso. Hoy, no sé si en esta legislatura, pero en la anterior, el 75% de los miembros de la corporación de Amurrio, de distintos partidos, excepto el socialista, el de Bildu, el del PNV, el del Partido Popular, habían tenido a sus ascendientes, padres o abuelos, en la corporación del régimen de Franco. Entonces, mi abuelo decía que no sentía ninguna culpabilidad y, sin embargo, les dijo a sus hijos, apartaos, ahora les toca a ellos. A las preguntas que quieran formularte nuestros queridos amigos. Pero es imposible que dejemos pasar, estimado Santiago, un tema que hoy nos ocupa a los españoles de más fuerte manera que incluso las elecciones. Y me refiero a la amenaza yihadista. Me refiero al peligro. Si hemos empezado nuestra conversación hablando de un peligro en nuestra querida España interno, al peligro externo que nos puede venir por parte de los yihadistas. Un servidor, como tú, también conozco los lugares de guerra en los que hay que vestirse de cierta manera para intentar pasar desapercibido y que no te pase nada. Un servidor asume que las cosas están muy difíciles, pero también asume, y con cariño te lo digo, que te vas a crear muchos enemigos en esta política corrección en la que fácilmente con esos eslóganes, esos lemas que nos han colgado en los ayuntamientos en inglés, welcome refugee, pues bueno, que te van a empezar a llamar islamófobo, se dice. Voy a entrar a fondo en ese tema, pero te lo agradezco. Pero antes les quiero pedir una cosa. ¿Pueden recuperar la calculadora? Por favor, pongan 1200 entre 150. Hay algunos que no han podido entrar por aforo, pero... Es decir, 8, ¿verdad? Entre 3. Pues eso se ve que hace la firma.
firmemente. O sea que algunos de ustedes se pueden permitir recoger solo 2 y hay otros gente deben en la calle recoger 3. esperando. Es importante que vuelva a insistir en eso, porque si no, estas cosas que estamos diciendo aquí Yo les voy a dar paso luego no también. tendrán representación y nadie las dirá, no habrá oportunidad de que nadie las diga en el Congreso de los Diputados. Dicho eso, yo creo que me has hecho, quizá yo esté un poco obsesionado con esa cuestión o preocupado de más con esa cuestión. Todos lo estamos. Yo creo que aquí no habrá una persona que no lo esté. Ya, pero cuando yo estoy en los debates, o cuando hablo con gente de estrategia política, dicen, ese tema no aparece en el Centro de Investigaciones Sociológicas, esto no da miedo. El otro día entraron en un cine un grupo de chavales, unos gamberros, se pusieron unos pasamontañas, Sí. gritaron Alá es grande y cundió el pánico. Qué miedo. ¿Dónde fue? ¿Ha sido aquí? Sí, fue antes de ayer. Sí, Cundió el pánico, la gente debía saltar por encima. La gente está muy preocupada, la gente está atemorizada. Y en esto también se nos dice que hay cosas que no podemos pensar. Y yo estoy muy lejos de incitar al odio por motivos religiosos, de incitar al odio por motivos de origen nacional, más aún de incitar al odio por motivos de origen racial, pero estoy también muy lejos de callar mis ideas. Entonces, claro, a mí no me gusta el comunismo. No me gusta el comunismo, me parece una ideología totalitaria, nefasta y que hay que combatir. Incluso hay países donde no está permitido, junto con el nazismo. Lo mismo digo de esa ideología. Entonces yo soy comunistófobo, ¿no? Lo soy, sí, soy comunistófobo. Ahora bien, hay comunistas que son buenas personas. Incluso hay comunistas que no querrían quitarnos nuestra propiedad concretamente y que nos darían lo que tienen. Y hasta con los que podríamos emparentar y casar a nuestros hijos y nuestras hijas y quizás hasta podríamos comprarles el coche. Y del separatismo pues ya se puede imaginar lo que pienso con todo lo que he dicho. Una ideología basada en el odio en gran medida, en el egoísmo, en una visión estrecha, en el complejo sobre nuestra historia. Y sin embargo, bueno, yo soy separatistófobo, creo también. ¿Cuántos ófobos? Claro, y sin embargo, pues hay buenas personas entre los separatistas, ¿qué duda cabe? Y hay buenas personas entre los musulmanes. Y hay musulmanes con los que podríamos estar aquí hablando, quizá hay alguno. Y compartirían con nosotros lo que tengan. Pero eso no puede ser obstáculo para que también nos atrevamos a hacer como se hace del cristianismo, por otra parte, que lo hacen otros. Es decir, se puede ser cristianófobo, y no pasa nada. Pero del Islam no se puede decir nada. Nada, porque da mucho miedo. Porque da mucho miedo. Y en cuanto uno en una tertulia dice algo del Islam, dice, no podemos caer en la islamofobia. Es que a algunos les preocupa más la islamofobia que los muertos. Porque se ha empezado a legislar, por parte, curiosamente, de la dictadura del relativismo, sobre los delitos de odio. Entonces, los mismos que quieren imponer el relativismo, que es la vía por la que se cuela el multiculturalismo y la aceptación de cosas absolutamente incompatibles con nuestro modo de vivir, y quieren legislar sobre los delitos de odio. Y entonces nos dicen, si dices algo del Islam, eres un islamófobo. Incluso podremos actuar contra ti legalmente. Eso está pasando cada vez más en toda Europa. Pero hay una rebelión, a la vez en toda Europa, que se está viendo en sitios muy distintos, en Francia, en Alemania, en Austria, en Hungría, en Polonia, frente a esa dictadura del relativismo y de lo políticamente correcto. Tenemos el derecho a decir lo que pensamos. Y si alguno, quizás no todos ustedes lo piensen, yo sí, si pensamos que la cosmovisión islámica del mundo es negativa para la libertad del hombre, pues tenemos el deber de decirlo. Tenemos el deber de decirlo. Eso aceptando que sea una cosmovisión religiosa. Algunos pensamos que es una ideología política, en la medida en que no acepta la separación entre la Iglesia y el Estado, que es lo que caracteriza nuestra civilización basada en los valores judeocristianos y, si quieren decirlo de manera más amplia para los más laicos, en el mundo grecolatino. Y el Islam es enemigo de todo eso. ¿Que hay una parte de los musulmanes que se pueden adaptar y vivir entre nosotros? Seguro. Que hay una parte importantísima que no solo no se quieren adaptar, sino que tienen la idea ellos mismos de ser el caballo de Troya y de entrar a través de los vientres de sus mujeres, como dijo Gaddafi. También es cierto. Que Cañizares, el arzobispo de Valencia, tenía razón cuando, hablando de los refugiados, dijo que había que separar el grano de la paja. Es cierto. Que Víctor Orbán es el único político europeo que se ha atrevido a llamar las cosas por su nombre. Es cierto. Que Angela Merkel tiene una responsabilidad criminal precisamente por ese efecto llamada que ha hecho que muchas personas se ahoguen en el mar
y que habrá que saber qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿eh? Si solo es el buenismo o si es, como ha dicho un gran empresario europeo, pues una oportunidad para bajar el salario mínimo y de sustitución poblacional. Porque claro, los que se pueden proteger detrás de grandes mansiones y con vallas altas son los que dicen que hay que tirar abajo la valla de Melilla o que tiene que ser porosa la frontera en Hungría. Y eso hay que decirlo, porque nuestras casas tienen paredes y tienen ventanas. Y yo no quiero que venga nadie a decir que mis hijas van a ir 8 pasos por detrás de mis hijos. Y no quiero que venga nadie a acosar a mis hijas en unas fiestas populares, ni en la Nochevieja, ni en ningún momento. O sea, yo quiero vivir en mi tierra con los valores que caracterizan a la gente de mi tierra. Y el que venga se tiene que adaptar. Y tengan en cuenta una cosa, lo digo con esta claridad, y no he hecho aquí ninguna mención al color de las personas, que nada tiene que ver con todo eso, ni a los orígenes nacionales, ni al mundo hispanoamericano con el que compartimos tantas cosas, ni a Europa, más allá de que haya distintas lenguas, hay una cultura que nos está uniendo a todos. España es una cabeza de puente entre América y Europa, y yo creo que tenemos una posición privilegiada, y por eso también una responsabilidad histórica, y porque sabemos lo que es, y no nos van a hacer avergonzarnos de nuestra historia. Y si España ha tenido que estar 7 siglos para expulsar una forma de ver el mundo y a las personas que querían someter a los demás, pues España tiene una responsabilidad en Europa para seguir liderando todo eso. Y el que le parezca mal, como a Cebrián, que habla de la insidiosa reconquista, pues que intente que se legisle sobre ello para que nos metan en la cárcel, pero no nos vamos a callar.